Ok. Comienza. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Muñoz, y hoy día vamos a exponer la charla de María Magdalena como fractal viviente de Isis, portadora del misterio divino. ¿Qué les puedo contar? Esto es, como bien decía Mónica, la primera charla es como complejo poder sintetizar tanta información. Vamos a tratar de hacerlo lo más fluido posible y dinámico para que estemos dentro de los tiempos. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, para respetar los tiempos ya vamos a comenzar. Mira, como primer momento me gustaría indicar que abordar la figura de María Magdalena ya es un tema complejo, puede ser también disruptivo para algunas personas o sectores por toda la significancia que esto implica, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fluido posible, como ya mencioné, y la idea también es escuchar con el corazón. ¿Sí? Bueno, para comenzar, vamos a empezar por lo primero, por su nombre, porque ¿cómo vamos a entender esto? Por el nombre de María Magdalena. Primero que todo, no se llamaba María Magdalena, por supuesto, en aquellos tiempos el nombre María no existía, sino más bien su nombre es Miriam. Y Miriam proviene de una posible raíz egipcia o aramea que va a hablar de las aguas de fuerza o aguas amargas. Inmediatamente vamos a entrar en las aguas, ¿no? Pero también se puede ver desde una etimología de Maor, que va a significar estrella del mar o estela maris. Y aquí comenzamos enseguida a visualizar el primer fractal en relación a la diosa Isis, como estela maris. ¿Sí? Hay otra explicación en relación a su nombre que viene desde la raíz mor. Mor viene de mirra y Miriam sería como su forma plural, mirras, desde un hebraísmo que va a significar noche de bodas. Aquí nuevamente aparece un fractalito que nos va a hablar en relación del matrimonio sagrado. ¿Sí? Ahora, Magdalena. ¿De dónde viene Magdalena? Magdalena lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista. Primero que todo, hay como un consenso en relación a que la figura de María Magdalena o Miriam Magdala proviene de su lugar de origen. Mira, en el siglo I habían distintas comunidades llamadas Magdala, pero hay una a la que le van a dar como el punto de origen de la figura de María Magdalena, que sería Migdal Nunaya. Y esta era una importante comunidad pesquera en Galilea que se situaba al noreste de Israel, específicamente entre Capernaum y el Tiberíades. Y esta localidad era muy conocida porque era una localidad próspera en la industria pesquera. De hecho, Migdal Lunaya va a significar torre de peces. Acá, como el producto estrella, por así decirlo, era el encurtido o el pez salado. Y en esta comunidad no solamente había una importante comunidad judía, sino también habían comunidades, por supuesto, romanas, fenicias, pero la comunidad judía era muy importante ya que por las excavaciones y los descubrimientos que han hecho recientemente, se han encontrado no solamente una, sino dos sinagogas judías. También calles empedradas, que esto significaba y evidenciaba la prosperidad de esta comunidad, que era sumamente importante, como ya les mencioné, como punto comercial y de crecimiento económico. Ahora, ¿qué significa finalmente Migdal?
Migdal significa torre, como ya mencioné, y podemos entonces vincular a la Magdalena como su toponimia, ¿no? Como su lugar de origen de Magdala, pero también se podría entender no solamente por la geografía, sino también como una descripción que ella quizás podría haber sido una mujer alta, ¿cierto? Una mujer fuerte, pero también como un título espiritual. Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí ya nos vamos de lleno a el tema del posible sacerdocio de Miriam Magdala o Miriam Magdalena o Memmem. En los libros canónicos vamos a encontrar en el libro de Juan un relato, aquí abajo lo tenemos escrito, que dice: mientras Jesús estaba en Betania, sentado en la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Ella llevaba un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Este relato, que se vincula a la figura de la Magdalena, es muy importante porque en este periodo, el que las mujeres tocaran a un hombre era como impensado, ¿sí? Era muy mal visto. Pero ella lo toca, y no solamente lo toca, sino que ejerce este acto tan importante y tan simbólico que es el acto de la unción. Un acto que nos va a referir directamente a un acto espiritual, profundamente espiritual, y que ejercían los sacerdotes, las sacerdotisas, en actos profundos. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la tradición católica, en la extrema unción, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en la unción de reyes, como en la tradición británica. Entonces, este enganche que se hace con la figura de María Magdalena o Miriam Magdala con la unción de Jesús, muy pocos días antes de su muerte, es sumamente significativo y la posiciona efectivamente como un acto de sacerdocio. Bueno, acá ya nos vamos a meter un poquito más como en el área chica y vamos a hablar de qué significó para los primeros cristianos y para el gnosticismo la figura de Miriam Magdala. Mira, en el siglo I, siglo II y siglo III hubieron múltiples comunidades de estudio místico, y estas comunidades o sectas eran sectas místicas judías, cristianas, no ortodoxas, que si bien habían diferencias, todas van a compartir un corpus general de conocimiento. En estas comunidades vamos a encontrar, por ejemplo, a los esenios, los nazarenos, bastantes hermandades bautistas, y vamos a encontrar también a los valentinianos. Ellos van a identificar a María Magdalena o Miriam Magdala como la esposa mística del maestro Yeshua o como la sacerdotisa de Yeshua. María Magdalena va a jugar un papel significativo en este cristianismo emergente o primitivo, también en el gnosticismo, como una figura simbólica con variados significados, y así como estas muñequitas rusas, vamos a ir encontrando cada vez más profundidad en este significado. Si bien cada uno tenía sus relatos y podían interpretar las escrituras de formas diversas, todos y de forma paralela van a ver a la figura de María Magdalena como una figura venerada, respetada, y siempre van a plasmar una relación físico-espiritual con el maestro Yeshua, así también como un elemento importante, un elemento clave en la transmisión de sus enseñanzas secretas.
Voy a tomar agüita. Para entrar en contexto, estamos hablando de comunidades judías, por lo tanto nos vamos a situar como en este contexto. Generalmente se va a hablar de María Magdalena con sus iniciales, ¿no? M o MM o Mem, que son letras hebraicas, que son letras madres que van a hablar de las aguas primordiales. Y Mem nos va a llevar precisamente a traducirlo como la reina del reino. ¿Por qué? Porque se va a ver como un principio femenino, por lo tanto corpóreo y físico, de lo divino, de lo espiritual. Y Mem, como reina del reino, nos va a situar inmediatamente en la esfera cabalística de Malhut, que está como a los pies del árbol sefirótico. ¿Sí? Entonces, como el reino se va a identificar la tierra como lo receptivo y, como ya les decía, la base del árbol de la vida. Y de hecho, nosotros podemos ver en muchas pinturas que se han hecho a lo largo de la historia a Miriam Magdala a los pies de la cruz, ¿sí? Como una alegoría de esta Séfira Malhut, que se va a identificar como la Shekinah, el aspecto femenino de Dios en el mundo físico, y que va a tener además una similitud con la figura de Isis. Nuevamente vamos aquí a ver el valor arquetípico importantísimo que aparece como fractal en relación a la diosa Isis, representando el divino femenino. Y aquí aparece su representación arquetípica, que va a ser el grial. Ahora, el grial se va a entender, por supuesto, a ella como grial, pero también como una copa que podría haber sido la copa que recibió la sangre de Cristo en la crucifixión, pero también se puede ver como un corpus hermético de enseñanzas esotéricas entregadas directamente desde el maestro Yeshua a María Magdalena como una de sus alumnas o discípulas aventajadas, incluso como libros o textos que podrían haber sido escondidos y guardados más adelante por los cátaros. Sí, es bien interesante este tema. Vamos a seguir avanzando con la siguiente lámina. A ver, aquí nos vamos a centrar en los textos gnósticos para contextualizar un poquito más. ¿Qué son los textos gnósticos? Son escrituras sagradas que no son canónicas, no están en la Biblia, no los vamos a encontrar en los evangelios, no van a tener valor quizás desde un punto de vista cristiano o católico, pero sí va a ser de un gran valor histórico. Estos libros, esta biblioteca fue encontrada en Nahamadi, muy cerquita de Luxor, en el año 45. Y como les mencionaba, va a ser el corpus de sabiduría espiritual de la tradición esotérica que guardaban los primeros cristianos y las comunidades gnósticas. El Evangelio de María Magdalena, de hecho, ha sido datado entre los años 30 y 180 después de Cristo, específicamente en Siria, donde habían comunidades gnósticas y, bueno, efectivamente también los primeros cristianos se encontraban acá. Dentro de esta biblioteca vamos a encontrar, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, la Pistisofía, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Judas, el libro de Enoc 1, las cartas de Clemente, el Apocalipsis de Pedro y las Odas de Salomón, entre otros. Y acá, mira, les dejé un texto, un pedacito del Evangelio de Felipe que es súper relevante para la comprensión de lo que vamos a ver más adelante en relación a la hierogamia. Y dice así: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba con frecuencia en la boca. Los demás discípulos le preguntaban: ¿por qué la amas más que a todos nosotros?
Ahora bien, como estos son textos gnósticos, los vamos a entender en su contexto. ¿Sí? Todas las formas de contacto físico va a representar una transmisión de conocimientos o iniciación en los misterios espirituales. Desde lo simbólico, la relación sagrada entonces de María Magdalena o Miriam Magdalit con el maestro Yeshua va a ser una representación de la hierogamia. Y aquí ya entramos en lo que es específicamente la pareja sagrada, el maituna, la hierogamia, que como vimos en la primera presentación de Mónica, específicamente retratado en Isis y Osiris. Se ha encontrado en esta biblioteca textos muy importantes, cosa que no teníamos antes del 45 para la comprensión de lo que era el gnosticismo o qué pasaba con las primeras comunidades cristianas. Y encontramos este que es la exégesis del alma. Y aquí vamos a encontrar los ritos sagrados, sobre todo en las comunidades valentinianas, donde vamos a encontrar el bautismo, el crisma, el banquete de bodas, el rescate y la cámara nupcial. Sumamente importante entonces lo que se relaciona con la hierogamia, el rito de la Eucaristía gnóstica y la cámara nupcial. Acá en la Eucaristía es muy diferente a lo que se conoce hoy en el catolicismo. Ya se ve de una forma diferente, donde el pan va a representar el logos y el vino, nuevamente el grial o la copa, a Sofía, el aspecto femenino del Cristo. Aquí ya nos vamos a meter entonces en lo que es la cámara nupcial. En la cámara nupcial encontramos un significado muy, muy profundo, significativo y metafísico de lo que es la unión femenino-masculina. Y vamos a percibir acá entonces la relación entre Yeshua y Miriam Magdalit como un modelo de restauración de la humanidad. La cámara nupcial no solamente va a representar la unión física de estos personajes, sino también el matrimonio sagrado entre las energías opuestas dentro de nuestra alma individual y dentro del propio cosmos. Y ellos lo van a entender, sobre todo la cámara nupcial, como una vía esencial para la consumación espiritual. Acá les dejé nuevamente una cita del Evangelio de Felipe. Lo vamos a leer. Dice, si alguien se convierte en hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Si no la recibe, mientras esté aquí, no podrá recibirla en otro lugar. Aquí entonces se evidencia la importancia de la cámara nupcial dentro del gnosticismo. Este rito de unión entre lo femenino, lo masculino, entre el sol y la luna. Sí, que ya lo vimos, como ya mencioné, en la charla acerca de Isis y Osiris. Aquí hacemos un paréntesis, el contexto histórico y filosófico en el mundo mediterráneo, las influencias que existían, como por ejemplo el misticismo judío, la Merkabá y la Kabbalah, donde aparece, ¿cierto?, esta figura de la Shekinah, el dualismo persa, el zoroastrismo, que va a hablar, ¿cierto?, de la luz, la oscuridad, el bien y el mal, la filosofía helénica que hace rato ya venía, ¿cierto?, influenciando todo el Mediterráneo a través de las teorías de Platón, como por ejemplo el bien supremo más allá del universo material, y en esta época ya estaba incluso el estoicismo impregnando lo que es el contexto filosófico y así también, y por qué no, muy importante, las tradiciones mistéricas egipcias. Ahora bien, no solamente la figura de Miriam Magdala la vamos a encontrar en este aspecto
aspecto de la cámara nupcial o el matrimonio sagrado o la hierogamia, sino que además la vamos a ver en otros aspectos en la historia referente a Jesús y lo que va a ser la pasión. Acá, por ejemplo, la vamos a encontrar en los ritos de iniciación y muerte. Mira, en muchos sentidos, la crucifixión y la resurrección de Yeshua se va a ver como un recuento de los ritos funerarios que se realizaban celebrando cada año en Egipto lo que significaba la muerte y el renacimiento de el dios Osiris, a través de los misterios, por supuesto, del duelo. Acá tenemos imágenes muy bonitas, entre paréntesis, acá tenemos una Venus plañidera que está llorando la muerte del dios Osiris, y acá tenemos a María Magdalena en una pintura maravillosa, un detalle de Botticelli a los pies de el Cristo, también en una actitud de llanto, de dolor. Los rituales de duelo de Isis eran particularmente famosos por su intensidad y su efusión emocional, pues las sacerdotisas de Isis reflejaban a la diosa mientras lloraba en la búsqueda de su esposo perdido, Osiris, el sagrado masculino, para luego su renacimiento. Las sacerdotisas caminaban en procesión, dice acá, lamentando y sollozando por el amado. Más abajo podemos ver el motivo ritual del duelo femenino en el papel de la resurrección del dios masculino Osiris. Se retomó en la época medieval con la figura de María Magdalena, donde el duelo de la Magdalena se representa místicamente. Bonito este fractal, me pareció súper interesante. Y acá, bueno, no podemos hablar de Isis sin su hermana gemela Neftis. Y como en un principio comentábamos que el nombre de María Magdalena lo podríamos interpretar como la estrella del mar o Estela Maris, que nos va a hacer referencia a Madre María, acá la vamos a encontrar, ¿cierto? En las Lamentaciones de Isis y Neftis, que es un antiguo texto egipcio en el que las diosas hermanas van a invocar el alma de dios Osiris para que se reúna con los vivos. Acá tenemos una imagen muy bonita de un papiro que se encuentra en el Museo Británico, y por este otro lado una imagen del Calvario, donde vamos a ver la figura de Madre María y Miriam Magdalene en representación acá como Madre María Isis y María Magdalena como su hermana Neftis llorando, ¿cierto?, al Cristo en la cruz. Es bien interesante, aquí vemos cómo este fractal se hace muy, muy evidente. Vamos un poquito más adelante, acá. Bueno, como hablábamos, para los gnósticos la figura de María Magdalena como sacerdotisa de Yeshua no se va a quedar solamente, como ya mencionamos, en la unión sagrada del femenino y el masculino en la cámara nupcial, sino también se va a evidenciar en este aspecto, en este relato que vamos a ver en Marcos y en otros evangelios, como a María Magdalena siendo testigo, la primera testigo de la resurrección del Cristo. No es Pedro, no es Juan el apóstol amado, no es Madre María, es ella, la sacerdotisa Miriam Magdalene, quien es la testigo de la resurrección de Jesús. Aquí vamos a leer entonces lo que dice Marcos. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús. Que, ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis. La expulsión de los demonios también va a ser entendida como la caída de Sofía y al mundo material
y estos 7 demonios vendrían a representar como los 7 arcontes, ¿no? Por donde ella fue descendiendo hasta Malhut, o el mundo material. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Bueno, ¿qué vamos a decir? En el contexto judío del siglo I, en el Mediterráneo, específicamente en Palestina, las mujeres no tenían mucha voz ni voto. De hecho, incluso en las sinagogas, si el rabí hablaba en la sinagoga y si las mujeres tenían alguna duda, alguna pregunta, no podían alzar la mano y decir, oye, ¿sabes que a mí me cabe esta duda? No, tampoco le podían preguntar a sus esposos, sino que esto lo que sucedía era que tenían que llegar ya a sus casas, a sus hogares, y dentro del hogar hacerle las preguntas a su marido. Por lo tanto, incluso las mujeres se veían como seres sin alma, eran como posesiones, ¿no? Y esto va a hablar de una María Magdalena completamente fuera de lo que es el contexto de las mujeres en la época, o sea, se escapa completamente de lo que se esperaba de una mujer. Entonces María Magdalena, como testigo de esta visión resplandeciente de un Cristo resucitado, se va a entender como la continuación o la continuadora de la comprensión más completa de las enseñanzas de Yeshua o del Maestro Jesús. Como hemos podido ver, podemos identificar varios fractalitos donde María Magdalena o Miriam nos va a estar evidenciando este fractal, esta armonía o esta sincronía con la diosa Isis. Y no termina acá. Y para terminar, puse esta lámina porque, y la llamé Eclipse del Sagrado Femenino, vamos a ver cómo en el año 550 finalmente se cierra, bueno, Philae o Philae fue el último reducto de devoción a lo divino femenino, y es acá cuando sucede la expulsión de los sacerdotes y los escribas del templo por mandato del emperador Justiniano en el 550. Y no mucho tiempo después vamos a ver en el año 597 cómo el Papa Gregorio Magno en la homilía 33 va a realizar algo que una estudiosa como es Marisa Ventura va a clasificar como la crucifixión de María Magdalena al fusionarla con la pecadora que aparece en los libros canónicos en la Biblia, ¿sí? Como hace una fusión de varias figuras en torno a María Magdalena. Luego, por supuesto, esto va a ser en el año, creo que es en el 69, resarcido, donde se le va a quitar el epíteto de penitente, a María Magdalena, pero incluso después de tantos años, desde el 69 a la fecha, todavía hay personas que identifican a la figura de Magdalena como la prostituta arrepentida, cuando en realidad, como hemos visto, desde el cristianismo primitivo se le considera una figura sumamente relevante como la estudiante más aventajada dentro de los apóstoles, se considera una sacerdotisa de la diosa en relación a su vínculo con el maestro Yeshua y como transmisora de su verdadero legado espiritual. Y bueno, para cerrar, dejé esta cita de las nieblas de Avalon, y la vamos a leer porque me parece demasiado hermosa. Dice: la diosa fue olvidada, al menos de eso estuve convencida por muchos años, hasta que por fin comprendí que la diosa había sobrevivido. No había sido destruida, simplemente había adoptado otra encarnación. Y tal vez un día futuras generaciones serán capaces de recuperarla como nosotras
la conocimos. Hermoso libro, hermosa película, súper recomendada para todos, para todas, hay que verlo, hay que leerlo. Y bueno, básicamente eso sería en lo que se refiere a esta charla en relación a María Magdalena como fractal de la diosa Isis. Voy a dejar entonces ahora un poquito tiempo abierto para sus comentarios en relación a este tema. Claudia, Vittorio tiene la mano levantada hace un buen momento, por si quieres darle la palabra a él. Ya, espérenme un ratito porque yo como, hoy me fue a negro, me fue a negro. Ahí Si sí. quieres, sacas, dejas de compartir para que puedas ver bien la gente. Ya vamos a cerrar acá. Claro, aprieta dejar de compartir. ¿Eh? Vamos a cerrar. Ya, hoy me fue a negro. Tú te fuiste al negro, ni te ves, prende la luz Sí, no me para veo. que te A vea ver, la gente. denme un momentito. Ah, mira, ahí me fui a negro. Literal. Espérenme un cachito, déjenme tratar de ver esto. Ya, acá estoy en mi ermita. Volví. A ver, vamos a ver. ¿Quién había levantado la mano? ¿Quién había levantado la mano? ¿Vittorio? Sí, Vittorio. Quería hacer un comentario. Hola, Vittorio. Quería hacer una pregunta más que nada. Te escucho súper bajito. Aló, Ahora sí. ya. Quería hacer una pregunta más que nada eh, respecto de si María Magdalena, como tú bien dijiste, la María Magdalena era muy importante de los seguidores de Jesús en su tiempo. Claro. Quería saber por qué ella no fue elegida como primera sacerdotisa en vez de Pedro, que fue Mm, el que sí. al final el Pedro como que se tomó el poder, por así decirlo, de la formación de la iglesia. Claro, se ve a Pedro como la figura, como la roca, ¿no? Donde se va a luego construir todo lo que significa eh, la iglesia cristiana, romana, apostólica del mensaje de Jesús. Ahora, ¿cómo se puede ver esto? Lo podemos ver desde un punto de vista de que en los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, aparecieron dos corrientes muy importantes. La primera corriente sería la de María Magdalena, ¿cierto? Y la corriente de Pedro. Cuando se empieza a conformar la iglesia ya como algo más estructurado, con sus dogmas y toda la jerarquía que esto significa, se va a dejar de lado el femenino, se va a apostar por lo masculino porque de hecho lo femenino va a significar como algo que causa temor, resquemor y se va a callar. Ya lo vimos, de hecho fue clausurado todo lo que tenga que ver con el femenino, fue perseguido todo el culto a las diosas, fueron cerrados los templos, expulsados los sacerdotes, incluso expuestos a suplicios, expulsados también los escribas y se acalló todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con lo femenino, con la diosa. Y María Magdalena, precisamente, o Miriam Magdala, va a representar esta voz del divino femenino y se acalla para darle preferencia a una voz, no quiero decir como, a ver, una voz
masculina o patriarcal, no quería decir patriarcal, pero sí, pero sí, en el fondo se va a preferir lo patriarcal, que es donde, bueno, es el contexto en el que nos encontramos también, ¿cierto? Una sociedad patriarcal y se deja de lado lo femenino y por eso se calla, pero ojo, ¿qué pasa? Hay textos, y esto lo podemos ver a nivel de historia, textos gnósticos posteriores o tardíos donde van a hablar de lo que sucede luego de la crucifixión, donde se identifica la figura de María Magdalena viajando a través del Mediterráneo para llegar al sur de Francia y desde allí seguir su apostolado y su mensaje. Y no es casualidad, por ejemplo, que en este punto podamos encontrar el culto a las vírgenes negras, que está muy relacionado con el divino femenino y que nos va a hacer alusión a este grial, que como ya les mencionaba, que podía ser María Magdalena, podía ser la copa que recibió la sangre, podrían ser los textos que guardaban los cátaros, pero también el sangreal como posible descendencia real entre María Magdalena y el maestro Yeshua en Saracali, o Santa Sara, que es la santa del pueblo gypsy, los gitanos, que vienen de hecho desde Egipto. Se dice que fue el pueblo gitano que recibió en primera instancia a María Magdalena en la llegada al sur de Francia. Primero porque comprendían el lenguaje, se entendían, tenían muchas similitudes, y si aceptamos a María Magdalena como sacerdotisa de Isis, ahí había un match que sí o sí tenía que funcionar. No sé si esto te responde de alguna manera a tu consulta. Harta información esto. Es mucha, mucha información. Sí, gracias. No sé si habrá alguien más con algún comentario, consulta. Voy a ver por acá. Sí, a ver, más abajo los comentarios. Los cátaros siguieron el lenguaje. Sí, sí, claro. Bueno, se dice que ahí los cátaros, bueno, cuando fue todo este tema del asedio de Monsegur y fueron, bueno, la primera Inquisición, ¿cierto?, en relación al pueblo cátaro por guardar este tipo de ritos, de creencias, fueron tildados de herejes y fueron perseguidos y, bueno, y quemados. Se dice también que se pudo rescatar de alguna forma esto que ellos custodiaban, ¿no?, que serían estos textos sagrados, que también aquí hay mucho, mucho que entrar como a picar, porque hay tanta información, pero resulta súper, súper interesante. Las vírgenes negras hacen referencia al culto de Isis, claro, claro que sí. Fueron los templarios quienes masificaron el culto de Isis, las vírgenes negras por Europa. Claro, los templarios serían como los herederos de los cátaros. Sí, bonito. Es que este tema me parece sumamente significativo porque la figura de Miriam Magdala nos toca mucho a nosotros las mujeres. Desde el punto de vista, bueno, yo soy terapeuta, y desde el punto de vista terapéutico, el grial que representa a María Magdalena va a significar la necesidad también de sanación de nuestras memorias femeninas, debido a este historial de lo patriarcal, donde hemos sido de alguna forma, o de todas las formas, ¿cierto?, acalladas, censuradas, malinterpretadas, donde la belleza, como hablábamos en la charla anterior, o la expresión de nuestra sexualidad ha sido tachada, denostada, cuando anteriormente la sexualidad era vista con otros ojos. El grial y la serpiente como sabiduría de la alquimia personal. Exactamente, sí, súper interesante. Bueno, las sacerdotisas de Isis, en los templos de Isis, de Hathor, eran identificadas por este brazalete
de serpiente. Incluso se puede decir que esta malinterpretación de María Magdalena como prostituta sería precisamente porque a la llegada de María Magdalena a la comunidad judía, con estos ojos pintados negros como se hacía, o verdes como se hacía en el Egipto, por un tema también de protección por las arenas, los vientos y las infecciones y todo lo que tenía que ver además con la belleza, y con sus ropajes rojos que van a hablar de las sacerdotisas que guardaban los misterios femeninos. Ojo, los misterios femeninos eran sumamente importantes. ¿Por qué? Porque tenían que ver con el tema de la procreación, con el cuidado de lo femenino, la gestación, el parto, y también con el tema de la fecundidad. Entonces, al manejar estos misterios femeninos, las mujeres éramos capaces de tener la decisión sobre nuestro vientre, y que para un contexto judío, esto era sumamente peligroso, que las mujeres tuviesen facultad sobre sus vientres, ¿sí? Y de por aquí uno podría quizás comprender por qué fue tildada de prostitución. Claro, de hecho, claro, dicen acá, algunos masones rosacruces siguen su legado. De hecho, hay un texto que se llama el Manuscrito de María Magdalena, que no es un texto gnóstico, es un texto canalizado, que va a hablar de las alquimias sexuales. Es muy bonito. Yo tengo un poquito de cuidado con los textos canalizados, pero este en particular es bastante especial, y comunidades rosacruces lo toman y como ejemplo para explicar el tema de las alquimias sagradas, el matrimonio sagrado o el Cristo, dentro de esta fusión con lo femenino, ¿no? Cómo alcanza, porque en el fondo se explica que al juntar la energía lunar con la solar, María Magdalena le estaría enriqueciendo el Ka a Yeshua para lo que va a ser posteriormente el proceso de la crucifixión, la muerte y resurrección. Sí, el Evangelio de María Magdalena es muy bonito, muy profundo, porque, bueno, como les decía, se puede datar desde los años 30 hasta el 180 después de Cristo. De hecho, es el texto más antiguo, incluso más antiguo que los evangelios canónicos, de que se tenga noción. Y es sumamente profundo, porque va a hablar de cómo el ser humano tiene dimensiones espirituales y psíquicas, y contra más profundo tú entres en esa dimensión psíquica, más cerca vas a estar de lo divino. Sí, bello. No sé si alguien más. ¿Puedo Dígame. decir algo? Sí, dale. Bueno, primero que todo, felicitarte por la charla. Qué preciosa tus imágenes. Ay, sí, ahí Muy linda, como... las amé, muy linda. A propósito de los textos canalizados, yo también tengo un tema, o sea, muy sacerdotisa seré, muy maestra de los registros acá, chicos seré, pero tengo un tema con las canalizaciones, porque hay hartas cosas que lo hemos hablado muchas veces también en otros cursos, pero lo importante de adentrarse a las fuentes que hay es que justamente a propósito de la hierosgamia que tú hablabas, que está comprobado que históricamente en el Medio Oriente, en tiempos de Jesús y desde antes de Jesús, los pueblos practicaban este matrimonio sagrado, ¿ya? Y eso tomaba parte desde muy antiguo, o sea, toma Egipto, toma Babilonia, toma Sumeria, Mesopotamia. Sí, Mesopotamia también, y por supuesto va a tomar el sector de Palestina, porque es Medio Oriente. ¿Ya? Ahora quiero responder un poco lo que decía Vittorio, porque
Yo fui católica muchos años y fui hasta misionera católica hasta que me dio una crisis justamente porque en la universidad habló mi profesor, a propósito Gastón Sublet, que él fue mi profesor, me mandó a hacer una investigación de las catedrales góticas y ahí apareció el tema de las vírgenes negras, ¿ya? Y me entró una crisis tremenda al hacer la investigación. Entonces, igual contarles que en esto del Medio Oriente y el Yeros Gamo tienen que entender, para quien no lo sabe, que es un acto ritualístico en donde la mujer, que es una sacerdotisa, tiene el poder de entronizar a un hombre. ¿Entronizarlo en qué sentido? Como profeta, como rey y como sacerdote, ¿ya? Y estos ritos tomaban 3 días, fíjense lo que estoy diciendo, tomaban 3 días en donde había unos pasos previos de unción del hombre, ¿ya? Es lo mismo que hizo María Magdalena con el frasco de alabastro y este perfume, porque había una unción previa, unos rituales importantes. Después venía el Yeros Gamos mismo, que esta entronización tiene que ver con una unión sexual que podía ser no solamente dada por una sacerdotisa, sino que también por una esposa, que sería el caso de María Magdalena. De María Magdalena, claro. Porque, claro, eran sacerdotes, sacerdote y sacerdotisa, pero también eran matrimonios según estos textos gnósticos. Y el último paso es una resurrección o volver a la vida, ¿no es cierto? Esto es súper, súper importante porque en el fondo yo siento que los textos canónicos lo trataron de camuflar, pero no pudieron del todo. Trataron de taparlo, pero quedaron estos pequeños detalles. Ahora, exactamente. Sí, ahora, ¿por qué quedó Pedro, escuchando lo que decía Vittorio, por qué quedó Pedro y no María Magdalena? Yo quiero que es súper importante, quiero que lo entiendan, que Medio Oriente en su momento, ya antes, y va a sonar fuerte, por favor, quiero que no se escandalicen, es bueno, insisto, es bueno a veces tomar cursos de teología, cursos de paganismo y de historia de las religiones también, porque hay una parte bien importante de Palestina cuando surge el judaísmo. El judaísmo es una religión, ¿ya? El judaísmo. Los hebreos en su momento eran paganos y eran politeístas, ¿ya? Yahvé o Yahweh, como se puede nombrar en magia ceremonial, era uno de los tantos dioses que ellos tenían, pero en el fondo la prioridad también las tenían las energías femeninas, que eso es súper importante. Las tenían la energía femenina. Y tú delante hablaste de la chequina, de la chequera también, que se habla de eso. O sea, este dios hebreo tenía su pareja. Tenía su consorte, exactamente. Asherá. Sí, Asherá, sí, la tenía ahí. Y después cuando aparece la chequina también viene a formar esto, el tema de Sofía también en los musulmanes. Trataron de taparla, pero no pudieron. Aquí hay un tema bien importante que la gente no sabe. Los judíos en su momento, históricamente, el año 900 antes de Cristo, ellos fueron desterrados a Babilonia. Y antes del destierro de Babilonia, porque ellos sufrieron 2 destierros, antes del destierro de Babilonia, ellos trabajaban con la tradición oral, que es muy normal de los pueblos antiguos. Su religión se transmitía de manera oral. Pero cuando llegan a Babilonia, a ellos ¡ay, me enredé! No puedo hablar. Se escandalizaron, eso quería decir. Se escandalizaron a ver los ritos a la diosa. ¿Ya? Recuerden que ahí había una antigua Ishtar y antes había una antigua Astarte, ¿no es cierto? Una antigua Inanna. Entonces, de nuevo, no sé qué me pasa con el escándalo acá, no lo puedo pronunciar. ¡Es escandaloso! Sí, algo me quiere decir ahí en biodecodificación, no voy a hablar con la palabra. Sí, no sé qué pasa. Bueno, la cosa es que no puedo. Ya, les chocó, lo vamos a decir así, les chocó muchísimo y trataron de sacarlo, porque claro, además hay que entender como judaísmo, porque ahí surge el judaísmo como una forma de defenderse de la diosa
va a sonar feo y fuerte, pero es así, de defenderse de la energía femenina y de resguardar sus relatos orales. Y ahí empezaron recién a escribirse los libros de la Biblia, ahí recién en el 900 antes de Cristo. Entonces toda la historia está súper cambiada, adulterada, a la pinta de ellos. Exactamente, Sí, exactamente. fueron cambiados a la pinta de ellos. Y entonces ahí, de estos relatos, fue sacada la energía femenina. Pero la energía femenina no puede esconderse, no Sí. se puede tapar con un No se dedito. puede tapar porque igual lo pusieron en estos simbolismos, ¿ya? Y pusieron a Dios hombre, con un hijo hombre, con profetas hombres, con reyes y no reina, salvo algunos textos de la Biblia, como por ejemplo la reina Esther también, que la nombran ahí, pero siempre son los hombres. El linaje del judaísmo, ¿ya? Porque en el fondo esa es la religión de ellos, pues sí, está muy unido el judaísmo a su ancestralidad, ¿ya? Y también recordar a propósito de alguien ahí que hablaba el texto de Palestina, lo mismo pasa también con el tema de los musulmanes. Recuerden que esto viene todo de la raíz abrahámica. Abraham tiene 2 hijos que fueron hombres también. Hombres. ¿De dónde va a salir una línea que va a desembocar en el judaísmo y otra línea, Yauji Bauji? Sí, exacto. Que Julia, ella es persona también, por eso lo está nombrando ahí. Por una parte tenemos la línea de Isaac, con todo, de dónde van a salir todos los profetas, de dónde va a salir todo este linaje que incluso va a compartir Jesucristo, ¿ya? Y por otro lado, la línea de Ismael, de dónde van a salir después los musulmanes. Pero igual son líneas en donde se le da prioridad a tener hijos hombres. Y la tierra es heredada por los hombres. Entonces, en el tiempo de Jesús, donde hay una mujer que a propósito Jesús es rabino y los rabinos no pueden dar clases así como públicamente si es que no están casados. Y Jesús era un rabino, exactamente, así que ojo ahí también porque le dicen rabí o rabino, ¿ya? Y por otro lado, sí, por lo tanto era casado, si no, no hubiese podido hablar, no hubiese podido salir a dar él sus parábolas, ni estar hablando en la vía pública. Pero Jesús era especial en el fondo, porque viene de una mamá especial, tiene una esposa especial, está el tema de que ellos fueron educados en Egipto también, por eso se habla del sacerdocio de Isis, pero en el fondo la sociedad era una sociedad machista y patriarcal. Entonces, entre una esposa que quedó viuda, entendiendo que para ellos la viudez era grave y la mujer perdía toda visibilización en la cultura al quedarse viuda, ¿ya? Y un hombre que supuestamente era el mejor amigo de este profeta, que tiene un legado, obviamente se van a quedar con el hombre. ¿Ya? Sí. Eso quería aclarar a propósito de lo de Vittorio, porque era así históricamente. Y ya María Magdalena ya venían con problemas con ella por esta entronización a Jesucristo y por este hieros gamos que también quedó camuflado en los textos canónicos, ¿no es cierto? Dejándola como prostituta y denigrándola, pero en el fondo es puramente por un patriarcado. Exactamente. Eso. Me parece increíble. Yo creo que todas nos sentimos de alguna manera identificadas con la figura de María Magdalena en algún sentido y en algún momento de nuestras vidas. Yo, como para terminar, quiero decir que cómo llegó ella a mí, porque mi mamá era bien rebelde, siendo que era de la religión evangélica, pero siempre que llegaba Semana Santa y empezaban a pasar estas películas, ¿cierto?, de la vida de Cristo, estas películas maravillosas, por ejemplo, esta serie de Jesús de Nazaret, son 6 horas, no es menor, y aparecía María Magdalena, ella se enojaba mucho, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si ella nunca fue prostituta? ¿Por qué la ponen de prostituta? Cuando daban, no sé, Jesucristo Superstar, de nuevo con lo mismo, me tienen hasta acá, y siempre peleaba con la tele,
y yo como niña no entendía. Y ella defendía mucho la figura de Magdalena, y de hecho mi mamá se llamaba Rebeca Magdalena. Así que por ahí empezó como el bichito a picarme en relación a esta figura y a tratar de comprender de dónde venía esta tergiversación en relación a su figura. Madre sabia, sí. Madre sabia, gracias. Bueno, mi gente linda, espero que... No, Clau, yo tengo una pregunta que te iba a preguntar desde que propusiste este tema. dime. Yo quiero saber por qué ella sería un fractal viviente en relación a Isis. Ya vimos todas las similitudes arquetípicas también que tiene con ella. Me dio la impresión, mientras pensaba en el tema tuyo, antes de escucharte de hecho, que de alguna forma ella como que se mimetizó o cumplió a cabalidad el sacerdocio de Isis en su perfección, tanto como esposa, porque viven historias similares, como en la Exactamente. alquimia que logró trabajar. Y esta Es, conexión divina y humana a la vez, o sea, este tema de la integridad, de ser seres íntegros que hablábamos delante, como que ella lo llevó a cabalidad, pues. Logró unir lo sagrado con lo humano. con lo humano. Y Sí, ahí estaría nuevamente el matrimonio sagrado, ¿no? La unión de lo humano y lo divino. Y como tú bien dices, se superponen la mitología de Isis, todo lo que sabemos acerca de ella y el relato de lo que ha sido María Magdalena. Si tú, es como, son patrones, ¿no? Es como un patrón, exactamente. Sí. sí, sí, y por eso esta idea de fractalito, ¿no? Un fractal que a cada momento, mientras vamos avanzando en su historia, se va evidenciando, se va viendo, como tú bien dices, cumple a cabalidad. Gracias, Clau. No sé si Vittorio volvió a levantar la mano antes de despedirte. ¿Quién que levantó la manito? Vittorio aparece con la manito Vittorio, levantada. ¿dónde está Vittorio? Dale, Vittorio. Oye, hablando, ya que mencionaron como la insignia de las chicas del culto de Isis con una serpiente, con un brazalete de una serpiente. Me salió como me apareció esta duda sobre el suicidio de la, eh, de la reina Cleopatra, producto de una serpiente también. También podría haber sido fiel sacerdotisa de Isis. Ella fue sacerdotisa de Isis, por supuesto que sí, sí, claro, y elige su muerte precisamente a través de este simbolismo que son las serpientes, porque claro, podría haber sido de muchas otras formas, y es la serpiente la que finalmente acaba con la vida de Cleopatra. Sí, ella fue sacerdotisa de Isis, por supuesto. Fue la primera, de hecho, la primera en autodenominarse sacerdotisa de Isis. Y maravillosa con todo lo que significa eso. Bueno, ahora sí, y respetando un poquito los horarios para la charla que viene, súper agradecida, espero hayan disfrutado esta charla, este conversatorio, y los dejo invitados para la siguiente charla. Un besito, muchas gracias, que estén muy bien, contenta de haber estado compartiendo con ustedes.